Muy buenos días. Pero como les recuerdo, mi nombre es Nerio Socorro. Soy adscrito a la Cátedra de Morfofisiología 1. Y bueno, vamos a seguir con el tema del metabolismo de los carbohidratos. Y me corresponde pues dar lo que se conoce como la gluconeogénesis. Ya hemos visto lo que es la glicólisis, la introducción al metabolismo y vamos a hablar de lo que es la gluconeogénesis. Como su nombre lo indica, la gluconeogénesis es la síntesis de glucosa a partir de compuestos que no son carbohidratos, que no son glucídicos. ¿Por qué el cuerpo humano necesita hacer esto? Porque nosotros necesitamos una provisión constante de glucosa. Necesitamos una provisión constante de glucosa porque las reservas que tiene el organismo de glucógeno, de glucosa, no son suficientes y en periodos de ayuno se necesita obtener mayor cantidad de glucosa. Por ejemplo, el cerebro, el tejido nervioso, el músculo, la médula, los eritrocitos, los testículos, el hígado y la corteza renal necesitan un aporte constante de glucosa. Entonces, como lo habíamos dicho antes, se necesita un aporte constante de glucosa porque tenemos órganos que necesitan ese aporte constante y las provisiones de glucosa normales que vienen del glucógeno son insuficientes. Por eso en periodos de ayuno necesitamos obtener esa glucosa y el organismo lo obtiene a partir de compuestos que no son carbohidratos, compuestos simples. Aquí lo podemos ver, la gluconeogénesis es una reacción anabólica. Vamos a partir de compuestos simples como el piruvato, el lactato y el glicerol. Vamos a obtener un compuesto de mayor complejidad, una hexosa, una glucosa. Como lo había mencionado anteriormente, la gluconeogénesis es la producción de glucosa a partir de compuestos que no son carbohidratos. Y esta vía se va a activar en periodos de ayuno y lo que nos va a permitir en esos periodos de ayuno mantener una provisión constante de glucosa en órganos que necesitan esa provisión constante. La gluconeogénesis ocurre, la mayor parte ocurre en el hígado y en menor cuantía en el riñón. En esta vía van a participar tanto el citosol como la mitocondria. Vamos a utilizar en la gluconeogénesis la mayor parte de las reacciones de la glicólisis. En algunos textos pudiesen hablarse como la inversión de la glicólisis, pero no es tan simple. Se utilizan las reacciones de la glicólisis, pero hay tres reacciones que son sumamente exergónicas, que tienen unos delta G bastante positivos, bastante grandes, y conllevan el uso de mucha energía y por lo tanto son irreversibles. Aquí, como lo había mencionado anteriormente, la gluconeogénesis es activada en gran variedad de sustratos denominados sustratos gluconeogénicos, sustratos que no son carbohidratos. Estos sustratos gluconeogénicos que no son carbohidratos son compuestos simples. Tenemos el lactato, el glicerol y los aminoácidos gluconeogénicos. El lactato es producto de la descomposición de la glucosa en el músculo, en el ejercicio, durante el ejercicio. El glicerol, ¿verdad?, proviene del tejido adiposo y los aminoácidos gluconeogénicos provienen de la proteólisis de las proteínas. Aquí lo podemos ver en esta figura, el lactato en ejercicio intenso va a producir ese lactato que va a ir al hígado para formar glucosa, los aminoácidos que vienen de la ingesta de proteínas, la degradación proteica que ocurre durante el ayuno, y el glicerol que viene de la hidrólisis de las grasas. Aquí podemos ver dentro de lo que son los aminoácidos gluconeogénicos, por ejemplo, la arginina, la estirina, la glicina, la glutamina y el glutamato, y etcétera, el aspartato y la aspargarina, que son aminoácidos gluconeogénicos. Estos aminoácidos van a transformarse en piruvato. Bueno, en realidad cualquier metabolito del ciclo de Krebs o del ciclo del ácido cíclico que se pueda transformar en piruvato u oxalacetato puede formar glucosa.
Estos aminoácidos, como lo dice, no pueden entrar directamente a la gluconeogénesis, sino que tienen que ser transformados en intermediarios del ciclo de Krebs. Aquí podemos ver en esta diapositiva los diferentes intermediarios del ciclo de Krebs que van a formar metabolitos que son capaces de formar glucosa. Aquí tenemos, por ejemplo, dos aminoácidos, la alanina, la glicina, la serina y la adenina, que van a formar piruvato, las pargarinas y el aspartato, que van a transformarse en oxaloacetato, y estos van a transformarse, el aspartato, la fenilalanina y la tirosina, este resto de aminoácidos que van a transformarse bien sea en fumarato, succinil-CoA. Estos van a transformarse en la tirina, glutamato, la histidina y la prolina se van a transformar en alfa-cetoglutarato, y estos van a transformarse en acetil-CoA, que pueden ser intermediarios del ciclo de Krebs, como lo dije anteriormente. Cualquier metabolito que pueda transformarse en piruvato u oxalacetato en el ciclo de Krebs puede convertirse en glucosa. Como lo había mencionado anteriormente, la gluconeogénesis, la mayoría de los aminoácidos glucogénicos provienen de la ingestión de proteínas, y la hidrólisis de esas proteínas, lo que se conoce como proteólisis, es lo que me va a permitir generar esos aminoácidos para formar glucosa. Y esa proteólisis, ¿dónde va a ocurrir? En el músculo esquelético. Y el principal aminoácido liberado en sangre que en condiciones de ayuno es capaz de formar glucosa es la alanina. ¿Cómo va a ser la alanina? Esto es un proceso que se llama una transaminación. La alanina, y esto se va a ver en el metabolismo de los aminoácidos, la alanina va a entrar en el hígado, ¿verdad? El aminoácido alanina, y por transaminación, ella se va a combinar con un alfa-cetoglutarato. Aquí hay unas reacciones que son reversibles. Aquí les puedo mencionar que hay un componente que se llama piridoxalfosfato, ¿verdad? Por transaminación, la amina, al combinarse con este alfa-cetoglutarato, se transformará en piruvato. Y hablándoles un poquito del metabolismo de aminoácidos, este alfa-cetoglutarato se transformará en glutamato, que es el mecanismo por el cual se va a eliminar el nitrógeno. Pero eso no me compete ahorita, es para otro tema. Lo que me interesa es que el piruvato, este piruvato que se transformó por la alanina, va a ir al hígado para transformarse en glucosa. Aquí podemos ver en esta diapositiva, cómo ocurre todo el proceso, de lo que es la gluconeogénesis en este dibujo. Esta se supone que es la mitocondria. Vamos a explicarlo. Aquí podemos ver las reacciones que ocurren dentro de la mitocondria y fuera de la mitocondria. Muy bien. Todo empieza, vamos a verlo a partir de lo que es el lactato y a partir del glicerol. Este lactato, como lo mencioné anteriormente, él está almacenado en el músculo por requerimientos en condiciones de ayuno. Este lactato va a pasar al hígado en un proceso que se llama ciclo de Cori. Este lactato va a pasar al hígado, y en el hígado la enzima lactato deshidrogenasa va a transformarlo en piruvato. Este piruvato va a entrar en la mitocondria y ahí va a ser transformado por una enzima que se llama piruvato carboxilasa. Ese piruvato carboxilasa es una enzima que le va a agregar al piruvato un carbono más para convertirlo en oxaloacetato. O sea, piruvato carboxilasa va a utilizar bicarbonato y CO2 junto con biotina y se va a transformar en oxaloacetato. ¿Qué pasa con este oxaloacetato? Este oxaloacetato debería continuar para seguir las transformaciones normales de la glicólisis y seguir el camino para transformarse en glucosa. Pero ¿qué pasa? Este oxaloacetato no puede salir de la mitocondria, debe ser reducido porque él no tiene un transportador. Debe ser reducido a malato. ¿Cómo va a ser reducido? Por una enzima que se llama malato deshidrogenasa, en este caso en la mitocondria. Y ahí va a utilizar NADH y NAD+. Este malato
sí tiene transportador porque son las enzimas que provienen de lo que se conoce como la lanzadera malato aspartato. Es un conjunto de enzimas que están presentes en la mitocondria, ¿verdad? Y permiten el desplazamiento del malato. Este malato sale de nuevo al citosol, donde va a ser de nuevo transformado por acción de la malato deshidrogenasa en una enzima que está en el citosol y se va a transformar en oxaloacetato. Muy bien, la conversión del piruvato hasta acá, hasta oxaloacetato, es una reacción irreversible. Es una reacción que solamente puede ocurrir en gluconeogénesis. Una vez que tenemos el oxaloacetato, va a ser fosforilado por una enzima que se llama fosfoenol piruvato carboxiquinasa o P-carboxiquinasa. Va a liberar un CO2, va a utilizar GTP y se va a transformar en fosfonol piruvato. A partir de este momento vamos a utilizar o se van a utilizar las reacciones normales de la glucólisis, de la glicólisis, ¿verdad? Este fosfonol piruvato se transforma en 2-fosfoglicerato, luego se va a transformar en 3-fosfoglicerato, luego se va a transformar en 1,3-bifosfoglicerato, y este bifosfoglicerato, 1,3-bifosfoglicerato, en gliceraldehído 3-fosfato. Y aquí va a ser transformado en gliceraldehído 3-fosfato y por efecto de una enzima aldolasa se va a transformar en fructosa 1,6-bifosfato. Y esta fructosa 1,6-bifosfato, producto de la fructosa 1,6-bifosfatasa en fructosa 6-fosfato. Esta reacción que está acá, la conversión de fructosa 1,6-bifosfato a fructosa 6-fosfato, es una reacción irreversible, es otra reacción irreversible. Luego tenemos la conversión de la fructosa 6-fosfato a glucosa 6-fosfato, que también es una reacción irreversible, y la conversión de glucosa 6-fosfato a glucosa, que también es una reacción irreversible. Podemos verlo también acá a partir de los triglicéridos, porque recuerden que son 2 piruvatos para transformarse en glucosa. Y ese piruvato va a venir a partir de los triglicéridos, de la transformación del glicerol en dehidroxiacetona fosfato, para transformarse este dehidroxiacetona fosfato en fructosa 1,6-bifosfato, para luego transformarse en fructosa 6-fosfato, luego a glucosa 6-fosfato y después a glucosa. Eso es someramente cómo entra, cómo se da la gluconeogénesis en la mitocondria. Como podemos darnos cuenta, ocurren reacciones tanto en la mitocondria como en el citosol. Entonces, vamos a tener un rendimiento de 4 ATP, 2 GTP, 2 NADH, y eso nos va a dar un rendimiento bastante caro, bastante costoso. Es una reacción bastante costosa.